Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián González. Yo soy estudiante de la Universidad Ariandina en el programa de radiología. El día de hoy les voy a presentar lo que es la introducción. Entonces, en el presente trabajo, va referido a lo que es el ACV o también más conocido como accidente cerebrovascular, donde se puede evidenciar dentro de su anatomía en estudios especiales como lo son tomografía digital, también más conocido como TAC, o resonancia magnética nuclear, con sus distintos tipos de secuencias. Y también la ventaja de estos estudios es que podemos evaluarlos en los tres planos, lo que es el plano sagital, axial y coronal, para dar un mejor diagnóstico. Bueno, adicional, lo que son los accidentes cerebrovasculares se dividen en dos, ya sea por tipos de traumas, patologías. Entonces tenemos lo que es el de nivel hemorrágico, el cual sucede cuando ocurre una rotura de alguna arteria, la cual produce una hemorragia a nivel cerebral. Y también podríamos evidenciar el segundo tipo, que es de nivel isquémico, el cual sucede cuando se encuentra un bloqueo en alguna arteria del cerebro, y esto pues puede generar como consecuencia lo que es trombosis o émbolo desprendido. Estadística. Según la OMS, 15 millones de personas sufren un ACV por año. 5 millones de ellas mueren y 5 quedan con discapacidad permanente. El ACV es la segunda causa de mortalidad en Colombia y la primera discapacidad en el mundo. Según estudios recientes, el ACV se presenta en 45.000 colombianos cada año y un porcentaje de estos casos no son atendidos de manera oportuna, lo que provoca graves secuelas como discapacidad compleja e incluso la muerte. En el 2011 y 2015, Bogotá presentó una mayor incidencia de casos de ACV atendidos en Colombia, para un total de 14.266 casos. En el 2015 se presentaron 2.822 casos de ACV, en mayor impacto en las mujeres de edad de 50 a 86 años. Para enfrentar una emergencia de ACV se recomienda usar un tratamiento de trombólisis. Sin embargo, de solo 112 casos de 2.852 casos presentados en Bogotá en el 2015, se puso en práctica esta estrategia, mientras que en el 2014 el ACV ocasionó 1.002 muertes. Para el 2015, esta cifra aumentó y se elevó hasta 1.075 muertes. Lo anterior demuestra el desconocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes y problemas para acceder a un tratamiento efectivo dentro del sistema de salud. Algunos de los factores de riesgo pueden aumentar un accidente cerebrovascular potencialmente tratables, entre ellos los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, los cuales se derivan de tener sobrepeso u obesidad, la falta de ejercicio físico, el consumir bebidas alcohólicas, el uso de drogas psicoactivas, también los factores de riesgo médicos como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto, el trastorno del sueño y las enfermedades cardiovasculares, defectos cardíacos o infección cardíaca como la fibrilación auricular. También los antecedentes personales o familiares. La infección por COVID-19 también afecta, en este caso, el ACV. Entre otros factores asociados con un riesgo más alto de tener un accidente cerebrovascular se incluye la edad, el sexo y las hormonas. En la edad, las personas de 55 años o mayores corren un riesgo más alto de sufrir un accidente cerebrovascular más que las personas jóvenes. En el sexo, el hombre, a comparación de la mujer, corre un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Y lo que son las hormonas, el uso de píldoras o anticonceptivos hormonales que incluyen estrógeno aumentan el riesgo de tener un ACV. La sintomatología de una ACV ocurre rápidamente y la más frecuente observada es cefalea súbita y muy intensa, más de lo habitual y sin causa aparente, confusión repentina, pérdida de la sensibilidad o hormigueo en la mitad del cuerpo, desviación de la comisura labial, dificultad para entender el habla o incluso para hablar, también llamada afasia de Werner.
adormecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna del mismo lado del cuerpo, brusca inestabilidad, incapacidad para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación asociada a vértigo, pérdida de la visión en un ojo o dificultad para ver en uno o en ambos ojos. Esto nos lleva a que el médico tratante aplique la escala de Niche. La escala de Niche es la escala más utilizada para evaluar cuantitativamente el déficit neurológico como las funciones neurológicas básicas tras un ictus o accidente cerebrovascular. Empleada inicialmente como una herramienta de investigación para evaluar los datos de referencia en pacientes con accidente cerebrovascular agudo, pasó a ser ampliamente empleada para medir el deterioro de los pacientes con ACV, determinar el tratamiento más adecuado y predecir la evolución del paciente. Consiste en la valoración de funciones neurológicas básicas en fase aguda del ictus isquémico y monitorizar su evolución clínica detectando de manera adecuada los cambios. Con 11 criterios a evaluar, se miden factores como la conciencia, ubicación temporal, lenguaje, fuerza de las extremidades, visión y sensibilidad, entre otros. La escala puntúa de forma numérica la gravedad del ictus con una puntuación mínima de 0 y una máxima de 42 puntos, que se divide en menor a 4, moderado, menor a 16, grave, menor a 25, muy grave, mayor o igual a 25, muy grave. Con esta puntuación de la escala, el médico determina el manejo más adecuado para el paciente que esté cursando una ACV. En una resonancia de accidente cerebrovascular podemos utilizar tres tipos de potenciaciones que son la T2 gradiente, la flare y la difusión. La T2, una ecogradiente, se caracteriza por su sensibilidad, que al ser más sensible su susceptibilidad magnética es mayor y se puede diferenciar la sangre del parénquima o sus calcificaciones. En una flare, una técnica que utiliza el tiempo y el pulso de inversión para saturar el líquido cefalorraquídeo. De esta manera podemos diferenciar estas dos técnicas, ya que el líquido cefalorraquídeo en una flare se ve de manera hipointensa, mientras que en una T2 se ve de manera hiperintensa. La difusión utiliza un sistema de gradientes que permite diferenciar entre tejidos en movimiento y tejidos estáticos. A este se le llama velocidad de movimiento, que es el coeficiente de difusión, y una constante. Tenemos un primer elemento que es un tejido estático y no tiene difusión, y un tejido que tiene movimiento y tiene alto coeficiente de difusión. El que tiene mayor difusión tiene menor señal. Si no se aplica ninguna gradiente, su intensidad va a ser de 0 y la potenciación va a responder a esta. El valor de 0 vendrá de la primera señal y la potenciación de 0 va a ser de una potenciación en T2. La perfusión, que es la cantidad de sangre que pasa por una unidad de volumen de tejido, la utilizamos en un T2 y al medio de contraste disminuye su señal. La tomografía es una técnica radiológica que crea imágenes por medio de planos o cortes transversales, en este caso del cerebro. La tomografía puede mostrar qué tipo de ACV tiene el paciente, si es un ACV isquémico debido a una obstrucción, ya sea por un trombo o un coágulo, o por un ACV hemorrágico debido a una hemorragia. Es accesible a la tomografía. La tomografía se ha convertido en una principal modalidad y herramienta para el diagnóstico del ACV. En primero tenemos que la tomografía es altamente disponible, mientras que muchas veces la resonancia no lo está. De segundo, en un equipo moderno se puede realizar una tomografía de cerebro sin contraste en segundos, mientras que la resonancia magnética, una secuencia básica, puede tardar varios minutos. Tercero, es más fácil manejar un paciente inconsciente durante el escaneo, mientras que en la resonancia no, y es un poco más fácil para las personas que sufren de claustrofobia. En la cuarta y la última es muy eficaz como método para diagnosticar el ACV isquémico hemorrágico. Tiempo de ventana. Para dar un diagnóstico y saber en qué estado se encuentra el ACV del paciente, se observa la densidad de la sangre y así poder mirar más o menos cuánto tiempo ha transcurrido. Se puede clasificar en tres tipos. Está el subagudo,
el agudo y el crónico. En el subagudo se tiene en cuenta que va de 2 a 6 horas que ha transcurrido el ACV desde que inició. El agudo ha transcurrido un tiempo de 6 a 12 horas y el crónico es un tiempo mayor a 24 horas. En el tiempo subagudo tenemos dos signos. El primero es el signo de la cuerda, corresponde a la alta densidad de la primera porción de la arteria cerebral media, comparada con la arteria contralateral, y es un signo de isquemia cerebral por oclusión arterial por trombo o embolo. Así como lo vemos en estas primeras 4 imágenes, vemos aquí esta arteria, esta de acá, esta arteria, la vemos más hiperdensa. Es un signo precoz del accidente cerebrovascular, aparece en las primeras 6 horas y deja de verse en el ACV evolucionado a medida que va pasando el tiempo. La segunda que tenemos es la pérdida de diferenciación córtico-subcortical, es la pérdida de la densidad entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Se observa un borramiento de los surcos y las cisuras. Esto muchas veces es consecuencia de un edema cerebral. Así como lo vemos en estas dos imágenes, no se diferencia muy bien en las cisuras y los surcos del cerebro. En el tiempo agudo vemos áreas hiperdensas cuando son sangrados, como lo vemos aquí en esta primera imagen, ahí son áreas hiperdensas, y las áreas hipodensas cuando hay isquemia, así como lo vemos en estas imágenes. Por último tenemos que es el crónico, vemos áreas hipodensas cuando es un sangrado ya crónico, así como lo vemos en estas imágenes de acá, vemos las áreas más hipodensas. Para el estudio del ACV en tomografía se utilizan varios estudios. Está el primero que se le realiza al paciente, es una tomografía de cráneo simple. La segunda es una angiotag de cráneo, como vemos acá. Y la tercera es una angio de cuello. En el estudio de cráneo simple, en la tomografía de la cabeza es un tipo de exploración que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas de la cabeza, incluyendo el cráneo, el tejido cerebral y los vasos sanguíneos. Y en la angiografía de cráneo y cuello es una prueba de imagen que permite observar la anatomía arterial y venosa de diferentes partes del cuerpo a través de la inyección intravenosa del medio de contraste como el yodado. Mi nombre es Camila Cáceres, yo les voy a hablar acerca del tratamiento del ACV. Debemos tener en cuenta los dos tipos que hay de ACV. Para el ACV isquémico, el procedimiento más común es una terapia trombolítica, que son medicamentos a los cuales se les denomina activador tisular del plasminógeno, por sus siglas en inglés TPA. Estos medicamentos son inyectados por la vena, son llevados por la sangre hacia el cerebro y allí se disuelve el coágulo. El TPA debe ser administrado en las primeras 3 horas después de haber tenido los primeros síntomas. Y pues se debe estar seguro de que no haya una hemorragia, ya que esto podría empeorar la situación del paciente. Esto pues ya debido a sus métodos diagnósticos con resonancia o tomografía. En caso de que el ACV lleve más 6 horas, ya no es posible inyectar estos medicamentos porque puede que no hagan nada y puede que ocasionen una hemorragia. Y pues en estos casos el paciente ya no tendría muchas opciones. Para el ACV hemorrágico, las posibilidades de tratamiento son menores. La hemorragia puede estar dentro o fuera del tejido cerebral y los pocos tratamientos que se le pueden administrar, bueno, el primero son medicamentos para reducir la presión arterial, ya que una de las causas más comunes para el ACV hemorrágico es la hipertensión arterial. Está la cirugía para drenar la sangre acumulada, el clipaje quirúrgico, esto en ocasiones cuando un aneurisma se puede reventar. El procedimiento consiste en un clip
o una pinza de metal para cerrar como el vaso roto. Y están los procedimientos para corregir vasos sanguíneos anormales. Una de las causas también de las causas del ACV hemorrágico son vasos anormales. Entonces, pues el cirujano ya entra con una pequeña cirugía donde usan un catéter que se inserta a través de la ingle para acceder a los vasos sanguíneos y bloquean las conexiones anormales, esto para detener la hemorragia. Por lo general, el paciente que tenga un ACV hemorrágico tiene muy pocas posibilidades y si resiste a estos tratamientos es probable que quede con un daño cerebral muy grave y requiera de rehabilitación. Cordial saludo, mi nombre es Maritza Padilla, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Conclusiones. Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se detiene, no puede recibir nutrientes y oxígeno y las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. El ACV es considerado en Colombia como la segunda causa de mortalidad. 45.000 personas cada año sufren discapacidades parciales, completas o la muerte. El accidente cerebrovascular isquémico es cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Se maneja con la terapia de trombólisis, que es un activador tisular. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Se maneja con medicamentos, cirugía para drenar la sangre y clipaje quirúrgico para corregir los vasos sanguíneos. Algunas causas como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiopatía cerebral, colesterol alto y enfermedad por COVID-19 son causantes. Es importante verificar con la escala de Niche la gravedad del ictus. Esta tiene una puntuación mínima de -4 y máxima 42. Junto con las funciones neurológicas básicas. Las secuencias de adquisición que se utilizan en T1, T2, Plair y en TAC y resonancia magnética han mejorado notoriamente el diagnóstico del accidente cerebrovascular, impactando decisivamente en la terapia y tratamiento. Gracias.